cuando levanto mis manos. Nosotros nunca hablamos yo por lo menos nunca hablo de lo que voy a predicar, con relación a la alabanza, así que el Señor prepara todas las cosas, ¿no? Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y 1 Samuel 15:22 le dice Samuel a Saúl: obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque la rebeldía es como la adivinanza, la rebeldía es como la adivinación, y la obstinación es como la adoración a ídolos. ¿Cuántas veces somos cabezaduras? ¿Cuántas veces somos obstinados o rebeldes a lo que dice la palabra, ¿no? Y venimos repitiendo hace muchos meses, hace 6 meses, ¿conocemos realmente al Dios de la Biblia? ¿Tenemos una relación con Él? ¿Cómo podemos adorar, como hacíamos hoy? ¿Cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Si guardaras mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Entonces voy a poder conocer el amor de Dios. ¿Cómo puedo tener fe si no conozco el objeto de mi fe? Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero fe en quién? Fe en Él. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que se le acercan, los que le buscan. Así que es imposible agradar a Dios si yo no tengo fe. ¿Y qué fe? La fe es esa certeza, esa convicción, pero puestas en Cristo, eso es fe. ¿Y cómo puedo demostrar que el amor de Dios está en mí? Que estábamos hablando de eso, del amor de Dios. ¿Cómo puedo demostrarlo? Y Juan dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y mira lo que dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es muy profundo esto, porque poder entender de que ¿a quién ama Dios? Dice, Dios ama al mundo, pero ¿a quién ama Dios? Dios ama al Hijo. Dios ama al Hijo, así que si el Hijo está en vos, tenés el amor del Padre. Y vimos que Él se revela a través de las Escrituras, a sí mismo a través de sus atributos. Y hemos visto muchos. Si nos ponemos a pensar, cada vez que leemos la Biblia encontramos un atributo distinto de Dios. Pero vimos que era omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable. Vimos que es eterno, que Él es justo y es misericordioso. Vimos que Él es preexistente y es eterno. Vimos que Él es soberano y Dios es verdadero. Pero también es amor. ¿Y cómo puedo entender el amor de Dios? No lo voy a entender. El amor de Dios se recibe. Las cosas de Dios, los atributos de Dios, hay algunos atributos que son comunicables, que lo podemos entender y recibir. Pero hay otros atributos de Dios que son incomunicables porque son solamente de Él. Y lo vamos a entender, creo yo, cuando después de morir nos encontremos con Él. De otra forma no podemos entender porque nuestra mente es finita y somos incapaces de comprender a un Dios que es eterno. Porque nosotros tenemos sujeto a dimensiones, ¿no? La profundidad, el ancho, el tiempo. Estamos sujetos a dimensiones en esta dimensión, en este plano, en este lado de la realidad. Así que es muy difícil que podamos entender a Dios. Y en ese, como decía Jesús, en esa demostración de amor a través de la obediencia tiene que ser plena y tiene que ser completa. La obediencia a medias es desobediencia. Y es muy fácil ser selectivo con la obediencia. Hay cosas que a mí no me gustan, entonces esas las hago, o las dejo para después, o no las hago, y me justifico
Pero Dios dice, si no sos obediente en totalidad, sos desobediente. Y me alejo de él. Hay una historia en la Biblia, en Primera de Samuel, Primera de Samuel 15, del 1 al 35, perdón, que nos habla de la historia de Saúl. El pueblo era gobernado por jueces y venía el pueblo y dijo, queremos ser igual que los demás, queremos un rey. Entonces Dios les da un rey a Saúl. Y este rey dice que era el más grande, el más alto, el más capo, el más bonito, el más sobresalía de todos los demás. Y era el rey de todos los judíos. Y en Samuel 15 dice que Dios le da una orden a él. Y le dice, andá y matá a todos los amalecitas. A todos, destruí a todos los amalecitas. A todos. No dejé ninguno. Entonces él junta a todos, se va y le dice a una etnia que estaba dentro de los amalecitas que como ellos habían sido buenos con el pueblo de Dios, los iba a perdonar, pero a los amalecitas los iba a destruir. Y Dios le dice, andá y matarlos, ¿por qué? Porque ellos fueron los primeros en hacer guerra a mi pueblo cuando los saqué de Egipto. A ellos que eran los amalecitas, andá y destruílos. Así que juntó a todos los soldados, fue a destruirlos. Y agarró y arrasó a los amalecitas, a Amalec, al pueblo de Amalec. Y los mató a todos, menos algunas cositas. Y él le perdonó la vida a las mejores vacas, a los mejores corderos, a lo mejor. Se trajo algunas cositas de ellos que le parecían que era, ¿para qué la vamos a romper? Claro, algunas cositas como oro, como plata. Y el rey llamaba Agag, y le perdonó la vida al rey y se lo trajo. Entonces se lo trajo. Fue y hizo un monumento para él, para decir, mirá, hizo un monumento a Saúl, lo lindo, lo bueno, lo poderoso que soy, y se fue. Y cuando se fue de Refidim, donde fue la batalla, se fue a su pueblo, entonces viene Samuel. Y el profeta Samuel le dice, ¿sabés que anoche me despertó Dios? Y Dios está arrepentido, le duele el corazón por lo que hiciste. Fuiste y no obedeciste el mandato de Dios, hiciste lo que quisiste. No, pero si yo maté a todo, y se escuchaba atrás de él. ¿Y qué es ese ruido de oveja que está atrás tuyo? Se escuchaba. ¿Y qué es esas vacas que están ahí? No, lo que cuando fuimos, vimos que esto no era tan malo, dice, lo traje para ofrecer sacrificios para vos. Para eso los traje, no los traje para mí, no, fue el pueblo, tampoco fui yo, fue el pueblo que se trajo todas esas cosas. Pero ahora los vamos a usar para sacrificarlos en tu nombre, para tu Dios los vamos a sacrificar. Y dice, no, eso no te pidió Dios. Dios te pidió que mates a todo lo que era de Amalec. Y también le perdonaste la vida al rey. Sí, también le perdoné, pobre el rey. Lo traje para acá, para que él pida perdón. No, está mal, desobedeciste. Y por haber desobedecido, Dios te saca tu reino. Por haber desobedecido, por no haber sido obediente a todo lo que te dijo Dios, perdés también tu reino. Y venía él de mandar la pata muchas veces. Antes también había metido la pata. Cuando lo mandó Dios a hacer una cosa, él no esperó y arrancó él solo. Y se hizo encima el que podía llegar a la presencia de Dios y hacer. Y Dios dijo, tontamente has hecho, locamente hiciste. Por eso no vas a estar por siempre. Y ahora le dijo, y ahora vas a perder tu reino por seguir haciendo lo que vos querías, sino lo que Dios te mandaba. Hiciste tu voluntad, no hiciste las cosas. Y le dice, por eso perdés tu reino. Así que le dice acá en Primera de Samuel, que por no haber sido obediente en todo lo que te pidió Dios, en todo, incluso las cosas que no te gustaban o que pensaste que no era tan malo, por eso lo perdiste. Y le dice, ¿por qué? Porque los amalecitas no era que él quería por capricho destruir a un pueblo o a una nación, no, lo que Dios quería que se destruya era el odio irracional que tenía ese pueblo por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían sido los primeros en atacar al pueblo de Dios cuando lo sacó de Egipto.
El pueblo de Dios venía de Egipto, lo había sacado, ¿se acuerda? Con las plagas y todo, Moisés traía al pueblo, y los primeros que vinieron a atacar al pueblo de Dios fueron los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo guerrero, ladrón, era un pueblo que vivía en el desierto, que estaba no tenían nada, ellos estaban acostumbrados a quitar todas las cosas, poseerlas, gastarlas, consumirlas, ir y volver a sacar a otro, y se llevaban los niños y las mujeres, se los apropiaban y se los quedaban para ellos para hacer aberraciones. Ese era el pueblo de Amalec. Y el pueblo de Amalec, acá en el Éxodo 17, nos cuenta la historia de esa guerra, que era que el pueblo había salido antes de darle las tablas, ¿no? Iban saliendo de ahí y habían tenido hambre y les dio pan, habían tenido ganas de comer carne y les dio carne, y ahora tenían sed y estaban cansados, desgastados. Y entonces Moisés golpea la roca y sale el agua. Pero ellos tenían sed, tenían hambre, estaban cansados, y es ahí donde Amalec, pues ya estaba el pueblo amalecita, ya era un pueblo. De la época de Abraham ya venían los amalecitas. Pero ahí es donde Amalec ataca al pueblo, cuando estaban indefensos, cuando venía la gente, como hacen los depredadores en la naturaleza, ¿no? Los leones, los depredadores atacan a los últimos. Atacan a los enfermos, a los cansados, a los hambrientos, a los descuidados. Nosotros el domingo pasado hablamos de velar y estar atentos. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente. Cuando yo me enfrío, cuando yo no estoy atento, cuando estoy tibio, ahí es donde viene el diablo y me termina destruyendo. Entonces, eso hacía Amalec. Ese espíritu de Amalec viene a meterse donde primero viene a dividir. Y cuando te separó de la manada, ahí ataca. O cuando estás cansado, y eso era el pueblo de Amalec. ¿Y qué hizo Moisés? Dios le habla a Moisés y le dice, bueno, ahí está Amalec atacándote cuando vos estás cansado, cuando se separaron a las mujeres, a los niños, cuando estaban desprovistos. Entonces, ¿qué le dice? Bueno, agarra a Moisés y lo llama a Josué y le dice, andá y buscá varones valientes para luchar. Yo con Aarón y con Hur vamos a ir arriba de la montaña y vamos, ¿qué hicimos hoy? Cantamos, a levantar las manos con su vara levantada. La vara era el poder de Dios, ¿no? Era lo que Dios usaba. Levantó la vara, entonces comenzó la guerra, y mientras Moisés tenía la vara levantada, los brazos levantados a Dios, el pueblo de Dios avanzaba. Cuando él se cansaba y bajaba los brazos, Amalec vencía al pueblo de Dios. Entonces Aarón y Hur le sostuvieron los brazos. Trajeron una piedra, trajeron una roca donde Moisés se sentara y estuviera cómodo. ¿Dónde podés estar cómodo? Solamente en Cristo, que es la roca. Solamente en Él. Y levantar los brazos es el momento donde yo estoy en adoración. Cuando alguien viene a robarte con un arma, o alguien dice levantar los brazos, no, pero si alguien viene y te pone un arma acá en la costilla, levantar los brazos enseguida, ¿no? Ese levantar los brazos es un símbolo de indefensión, de entrega. Me entrego con los brazos levantados, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. Dios está esperando eso de mí, que yo levante los brazos y diga, sí Señor, me rindo, sí Señor, aquí estoy. Eso era levantar, eso es lo que simbolizaba levantar los brazos. Cuando yo levanto los brazos estoy entregándole todo a Dios, mostrando esa indefensión, esa dependencia, esa entrega, y como hicimos hoy, esa alabanza y esa adoración a Dios. Entonces, cuando Moisés bajaba los brazos, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo dejo de adorar a Dios, cuando yo dejo de alabar a Dios, cuando yo dejo de mirar a Dios, como le pasó a Pedro cuando estaba en el agua, dejó de mirar a Jesús y se hundió. Cuando yo dejo de estar atento, ahí viene Amalec. Ahí viene Amalec y se lleva lo que más a más. En ellos se llevaba a sus hijos, a sus mujeres y a sus propiedades. Así que Amalec no ataca de frente. Amalec no viene de rojo con cuerno y con tridente, no. El Amalec viene con camuflaje, con cosas a veces espirituales, o viene con cosas buenas. Acuérdense lo que hablamos, el árbol del bien y del mal no era el árbol de la vida. Eso estaba en la conciencia humana, así que le dijo eso. Por ahí puedo decir, no, estas son cosas buenas, pero Dios nunca te mandó a hacer eso. Estás en las manos de Amalec. Así que viene camuflado, disfrazado muchas veces de cosas buenas. Y Dios quiere
como en Refidim, en Refidim, la batalla contra Amalek, que le sostengan los brazos. Eso es unidad, eso es equipo, eso es amor al otro, eso es unidad, eso es el pueblo de Dios. Estar atento a mi hermano, estar atento a lo que necesita, a lo que lo preocupa, tal vez a lo que le enoja de mí. Yo tengo que estar atento, hay muchas cosas que tal vez, no sé, le enojen de mí a Diego. Yo tengo que estar atento para que esto no pase. Guarda, que puede ser de que algo sea espiritual, que él se enoja por algo mío, eso no. Si no, debo ser cauto y saber, pedirle a Dios que manifieste qué es lo que de mí puede estar ofendiendo a otro. Y eso yo tengo que cambiarlo. Y eso hace la unidad del cuerpo. Por eso Moisés con Ur y con Aarón hicieron eso. Mientras yo estaba en unidad, alabando a Dios, el pueblo venció. Había paz, había libertad y había victoria. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Salmo 63:4, decía David, así te bendecirá mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Alzar las manos es ese símbolo de esfuerzo, de ayuda mutua, porque él estaba con Aarón y con Ur, de familia, de equipo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, no es como a cualquier cosa. Cristo nos amó hasta el fin, Cristo nos amó entregando todo, eso es la forma que yo tengo que amar a mi hermano. Y es difícil, lo sé, porque hay veces que a uno no, el otro no lo alma ni con calzador lo pasás. Pero es difícil, ya sé, pero porque es carnal, porque espiritualmente, siempre decimos lo mismo, ¿no? Tal vez nosotros no seríamos amigos en el mundo porque somos tan distintos, formas, carácter, todo tan distinto. Pero en Cristo hay algo que nos une, que es su Espíritu Santo, que es Cristo mismo. Así que yo puedo amarla a ella, amarte a vos, porque Cristo está en vos y está en mí. Y el Espíritu Santo es el que nos une y nos hace uno. Por eso dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que también los améis unos a otros. En esto conocerán todo que sos mi discípulo. Y acá es donde viene la parte donde muere el chico lindo de la película, que dice, ¿cómo el mundo va a conocer a Dios si no hay unidad en el cuerpo de Cristo? Pero guarda, no solamente acá en esta mesa, con las otras iglesias. Dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Este mensaje es bien claro de Dios. Si no hay amor y unidad, Cristo no está ahí. Eso es categórico, ¿no? Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, o sea, lo que te dio Dios, dalo al otro. Ministrenlos a otros. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. Después más adelante en el 13 dice, y porque nos conoce, dice, sopórtense, soportalo, dice Dios, porque nos conoce, sabe cómo son, así que soportándoos unos a otros, perdonándose unos a otros, como también si alguno tuviera queja uno contra otro, soportándose unos a otros. Juan 13:14 dice, pues si yo, buen día. Pues si yo, siendo Señor y Maestro, le he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. ¿Y qué era en ese momento lavarse los pies unos a nosotros? Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época usaban sandalias, me imagino la mugre que tendrían esas patitas. Y yo lavarle los pies a mi hermano. Hoy creo que es peor, porque las zapatillas, pies cerrados en una baranda, yo veo a mis nietos que están hormonalmente gestionándose eso, y se sacan las zapatillas, mi nieto se sacó las zapatillas. Bueno, ahí tengo que ir a lavar los pies. Aparte la posición también. Claro. A lavar los pies a alguien, no sé qué. Claro, vos tenés que arrodillarte delante de él. Así que, y eso lo hizo Jesús, nos mostró eso. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, y en cuanto a honra, prefiriéndose unos
unos a otros. Esa unidad hace de que yo pueda levantar mis manos y luchar y oponerme y pelear contra Amalek, que es ese espíritu de división y de destrucción, porque Amalek estaba en contra del pueblo de Dios. ¿Y de dónde viene Amalek? Empecemos a mirar para atrás en las escrituras, de dónde venía Amalek. Y Amalek es una descendencia del pueblo, es una descendencia que viene del pueblo de Dios, Amalek. Así que imagínense que viene de las mismas entrañas del pueblo de Dios. Amalek era un pueblo enemigo, los amalecitas que ellos vivían en el desierto, no tenían propiedades, vivían de atacar. Acuérdense que era el que dividía, el que sacaba para después destruir y robar. Ese era Amalek. Y Amalek lo vemos cuando Abraham y Lot son separados de Ur de los Caldeos y los llevan. A ellos, a la tierra que Dios los manda, ya había amalecitas en esa época y eran enemigos del pueblo de Dios. Pero en Génesis 25, cuando vamos bien atrás, nos damos cuenta de dónde viene Amalek. Y dice de que Isaac y Rebeca, ¿se acuerdan que Isaac, el hijo de Abraham, se casa con Rebeca? Y es muy simbólico todo esto. Acuérdense de que Abraham tiene a Isaac, pero también había tenido a Ismael. Ismael y Isaac fueron dos pueblos muy distintos. Ismael, donde descienden los árabes, donde descienden los musulmanes, y Isaac, donde descienden los hebreos y el pueblo de Dios, los judíos. Son dos pueblos totalmente contradictorios, contrapuestos, alejados entre sí y enemigos. Entonces, de ahí venía Isaac y de ahí viene Ismael. Isaac es del pueblo de Dios y Ismael es del pueblo árabe, ¿no? Son dos pueblos totalmente distintos. Y luego Isaac viene, se casa con Rebeca, y de Rebeca viene Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son los hijos de Isaac. Jacob y Esaú también son dos pueblos totalmente distintos, totalmente enemistados, pero venían de las entrañas del pueblo. Isaac y Rebeca, los hijos luchaban dentro de ella, dice Génesis 25-22, y dijo: así, si es así, sí, es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esa fue Rebeca, que tiene ese problema, cuando queda embarazada, queda con ese problema interno, que dentro de ella, esos dos bebés, acuérdense que en esa época no había, ¿cómo se llama? Ecografías, ¿no? Sino que lo que hacían era tenerlo durante 9 meses y aparecían los bebés. Sabía si era hombre, si era mujer, si eran 2, 3, 5, no se sabía. Así que, entonces Rebeca sintió que luchaban dentro de sí y fue a consultarle a Dios. Y le dice, y Dios le respondió: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y era totalmente distinto como era la costumbre de esa época. El mayor, el primogénito, era el que recibía la herencia y era el que gobernaba. Y le dice, va a ser al revés. El mayor va a servir al menor. Eso se lo dice Dios a Rebeca. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. La pelliza era una especie de ropa hecha con piel de oveja, pero con la piel de la cabra de la oveja hacia afuera, ¿viste? Que te hacía todo peludo. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano del calcañar, o sea, del talón. Y él salió agarrado ya del talón del hermano, salió peleando. De la panza ya estaba peleando. Así que salió el uno y el otro salió agarradito del talón del hermano. Por eso tenía ese nombre. El embaucador, el embustero, el que se agarra, el que usa al otro para, ¿no? Ese era Jacob, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Siempre fueron contrincantes, desde el vientre eran contrincantes. Y luego, más adelante, empieza siempre las peleas. No sé si entre los hermanos alguna vez habrá peleas, ¿no? Pero bueno, eso es normal. Pero esto era peor. Todo era distinto, todo era conflictivo.
Y llega un momento que Esaú y Jacob se van. Esaú era cazador, y Jacob era más estar en la casa, era más inteligente o más político. Y un día vuelve Esaú, que todos conocemos la historia, ¿y qué hace Jacob? Como el otro estaba cansado, con hambre, todo, le compra la primogenitura con un platito de lentejas. Y le compra un platito de lentejas, un camecito, con choricito, con todo, con pancetita. A esta hora caería bien. Y le compra la primogenitura, se aprovecha. Y tiempo más tarde, el padre lo llama y le dice, Isaac ya era ciego, muchos años tenía. Y le dice, anda a cazar algo, haceme un guiso que te voy a bendecir. Entonces Rebeca, la esposa, escucha de eso y lo llama a Jacob. Le dice, mira, tu hermano va a hacer esto, así que preparan toda una historia para mentir, para que Jacob se lleve la bendición del padre. Entonces, ¿qué hace? Le pone la ropa de Esaú, se la pone Jacob. Claro, el otro sería hediondo y se sentiría muy fuerte el olor. Y como el padre era ciego, entonces por el olor se iba a manejar, le pone la ropa de Esaú a Jacob y le pone piel de animal, porque Esaú era muy peludo, y le pone piel de animal en los brazos y en el cuello para que por si lo tocaba. Todo un engaño. Y se presenta con un plato de guiso y el padre lo toca, lo huele y dice, y lo bendice. Y le da la bendición de Aarón, le da la bendición del primogénito, donde da todas las cosas, y la autoridad del Padre, de Dios, en ese momento, la autoridad de Dios sobre el primogénito. Entonces él se va, y cuando viene Esaú, viene con su platito, viene, papá, acá te traje todo, y ¿quién sos? Soy Esaú, tu hijo, el primogénito que te viene a dar. No, ya la di la bendición. Entonces lo toca y se dan cuenta que había sido engaño. Sí. Pero ¿qué pasa en ese momento? Dios usa también al padre para bendecir al hijo. Isaac lo bendice, pero con otro tipo de bendición. Pero hace un enojo que dice en Génesis 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Él lo proclamó con su boca y ahí se gestó ese odio irracional de Esaú, donde nacen los edomitas, a él se le llama Edom, donde nacen los edomitas, un pueblo aguerrido pero siempre en contra del pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos por qué se odian tanto, ¿por qué tanta guerra durante toda la historia? Viene de allá. Viene del nacimiento de ese espíritu de odio irracional. Y vos fíjate cómo el enemigo se ha apropiado, se ha usado ese enojo para atacar de distintas formas al pueblo de Dios. A través de la historia lo podemos ver. Pero cuando nace Esaú se casa con una mujer que se llamaba Ada. Y con Ada tiene a Elifaz. Pero si vemos del otro lado a Jacob, se casa con Raquel y tienen 12 hijos, ¿no? Y Esaú tuvo también muchos hijos, creo que eran 5. Pero dentro de esos hijos pongamos a José. Mirá la diferencia, donde ya van naciendo, ya no son líneas paralelas de 2 hermanos, ya se han separado mucho. ¿Por qué? Porque Esaú con Ada tienen a Elifaz. Y Jacob con Raquel tienen a José. Mirá la diferencia de José y de Elifaz. Cuando leemos en la Biblia las cosas que han hecho cada uno, la diferencia es abismal. Y Elifaz se casa con Timna. Y Timna no era del pueblo de Dios, era de otra etnia. Que Dios le había dicho de que no se casen con otra etnia, pero él se casa con una mujer de otra etnia. Pero José también lo hace. José se casa con Asenat, que era hija de un brujo egipcio. También se casa con una mujer de otra etnia. Pero la bendición de Dios iba en forma distinta. Porque de Raquel, de José y de Asenat nacen Manasés y Efraín, que componen las tribus de Dios. Y de Timna y de Elifaz nace Amalek. Mirá la diferencia. De ahí nace Amalek. Ese pueblo que fue un guerrero en contra del pueblo de Dios. Ellos vienen del mismo vientre, nada más que el odio
por los conflictos, por las bendiciones, por las cosas de este mundo, viene esa división espiritual en dos pueblos que se odian entre sí, porque después siguen las guerras. Y dice que va a ser de generación en generación. Ya Dios lo había dicho porque venía desde el vientre de la madre. Así que podemos ver de que Amalek y Manasés y Efraín, que son los nietos, se odian durante la eternidad. Así que eso está en Génesis 36 y en Génesis 46. En estos dos versículos están esas, ¿cómo se dice? Las genealogías de dónde nacen cada uno. Y el Señor había declarado esta enemistad perpetua y le manda a Saúl destruirlo, porque dijo, voy a destruir a los amalecitas porque vienen desde aquel momento poniendo piedras a la rueda, matando mucha gente, llevándose las posesiones y los más amados, y Saúl no lo hace. Al no hacerlo, sigue esa maldición por las demás generaciones. Cuando yo empecé a investigar, ¿qué quiere decir Amalek? Amalek, el nombre que le había puesto Timna, que era su mamá, tenía varias acepciones. El otro día Marcela mandó una reflexión sobre esto, sobre el tema de la obediencia, que también coincidía sobre esto, que dice de que el que consume o agota. Mirá, bueno, eso quiere decir, es esa cosa que está siempre atrás, ¿no? Es el que consume o agota. Timna, en su idioma original, quería decir el pueblo que tomó. ¿Por qué? Porque ellos vienen desde Abraham. Sí, desde Abraham vienen el pueblo amalecita. Ella venía de esa descendencia y seguía una y otra vez atacando. Cuando viene en el tiempo de Saúl, que tenía que destruirlo, no lo destruyó. ¿Y qué pasó? A David le vuelve a atacar también. David estaba con los filisteos, todavía no era rey Saúl todavía. ¿Y qué pasó? Vinieron los amalecitas, atacaron Siclac, donde David vivía, y se llevaron a sus esposas, a sus hijos, y prendieron fuego todo. Cuando David vuelve y encuentra eso, el pueblo quiere apedrear a él, porque él es responsable de eso. Se llevaron a nuestros hijos y nuestras mujeres para hacer aberraciones. Entonces, ¿qué hace David? Le pide el éfod al sacerdote, le consulta a Dios y Dios le dice, sí, anda porque yo los voy a destruir, porque Dios conocía el corazón de David. A pesar de todas las macanas que se había hecho, Dios conocía el corazón de David. Así que fue David, mató a los amalecitas, recuperó absolutamente todo. Y de ahí donde sale el tema de repartir a todos por igual, los que están en la batalla y los que no estaban, del río. Entonces fue y recupera todo, pero se vuelven a escapar amalecitas, porque él no los alcanza a matar a todos, se vuelven a escapar. Entonces viene el tema de una y otra vez los amalecitas, el espíritu de Amalek que estaba en ese pueblo volvía a atacar. Y dice también, en hebreo significa el pueblo que castiga y se destruye. El pueblo que castiga y se destruye, esa es lo que para el hebreo es el amalecita. Es algo que castiga, pero también que se debe destruir. Es la obligación de uno, porque el mal no se va a ir solo. El mal hay que confrontarlo y hay que matarlo, hay que exterminarlo, el mal y las cosas malas que no dice. Así que los consejos no, lo que es Amalek representa lo que desgasta espiritualmente. ¿Vieron que el agua, una gota, no hace nada que te caiga una gotita, pero una gota detrás de otra durante mucho tiempo perfora la roca? Así que lo que desgasta termina destruyendo. Y Amalek es eso que te desgasta espiritualmente. Es lo que te debilita tu fe de a poco. Las cosas que son buenas, pero que Dios no te mandó, o las cosas que no son tan malas, pero si yo las permito, es como que yo ponga popó adentro de una torta y la quiera hacer comer, ¿no? Un poquito pudre toda la masa, ¿no? Así que, y es lo que te distrae y te saca de propósito. Muchas veces son las pantallas, las redes sociales. Eso es también ese espíritu de Amalek. Y es lo que se opone
al mover de Dios. Son los permitidos, son las tentaciones, son aquellas cosas que no están resueltas. A veces son las emociones que no están a los pies de Cristo. Son esos espíritus de Amalek que te quitan la paz. Así que son esas cosas que vienen camufladas. Pero Dios le había dicho a Saúl en 1 Samuel 15:3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y mira lo que le dice, ¿no? Porque pareciera salvaje. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún los de pecho. Mata a las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. ¿Cómo vas a hacer eso? Al mal hay que destruirlo, porque no es solamente la destrucción de algo material de una nación, sino al espíritu de Amalek que estaba insertos en ellos. ¿Por qué? Porque si podemos ver de que ese espíritu de enojo, de enemistad contra Dios, pasó a los hijos, a los bebés, pasó a los animales, pasó absolutamente a todo lo que estaba ahí. Por eso Dios dice, hay que destruirlo absolutamente todo. Y dice, obedece. Hay cosas en mi vida que yo tengo que matar, ¿no? Hay amalecitas que se están acercando y yo tengo que oponerme. Pero también hay Agag, que son los reyes que yo permito que estén en mí. Y obedecer a medias, como dijimos al principio, es desobedecer. Es así de simple. Yo puedo estar obedeciendo a medias y estoy desobedeciendo a Dios. Y con el templo me voy a alejar. Y puedo caer en pecado y terminar perdiendo mi salvación. Por eso es tan importante cuando viene la palabra de Dios, y esta es la palabra para hoy, es sé obediente y confronta en amor. Sé obediente, iglesia. Sé obediente y confronta en amor. Esta palabra la recibí hace tiempo y hoy en esta semana me dio la forma Dios de cómo era este espíritu de Amalek, ¿no? Así que Agag se traduce como la pequeña llama encendida. Eso quiere decir Agag. Agag es esa cosita que no apagaste y puede terminar prendiéndote fuego en la casa, ¿no? Esa cosa mala que yo dejé adentro que termina podriendo toda la masa. Eso significa Agag. Y Saúl no mató a Agag. Y ese hecho, porque después vino Samuel. Samuel le dijo, tráiganme a Agag. Y dice que la Biblia que Agag venía todo sonriente, porque listo, zafamos. Y dijo, no, porque tú mataste a las hijas del pueblo de Dios, tu madre se queda sin hija. Y lo cortó en pedacitos, adelante de todos, Samuel a Agag. Lo mató y lo cortó en pedacitos. Y se fue Samuel y nunca más volvió. Nunca más se volvió a encontrar Samuel con Saúl. Lo abandonó para siempre. Él siguió viviendo muchos años, siguió viviendo muchos años después y siendo rey, pero ya no estaba. ¿Por qué? Porque le dijo, Dios se ha buscado a otro mejor que tú, y ahí lo buscó a David. Así que entender esto, ¿no? De que ese pueblo amalecita era el enemigo de Dios, que era lo que representaba eso, ¿no? El desgaste, la división, el estar siempre atento para hacerte tropezar. Así que el tema fue de que Saúl no mató a Agag, no mató al último de los amalecistas que había que matar, y los otros que se habrían escapado en ese momento de la guerra. ¿Y qué le pasó a Saúl? Terminó muriendo por una amalecita. El que lo mató al rey fue una amalecita. Lo que no destruiste termina matando. Lo que no destruís, que Dios dice de que no la hace, y Dios no te quita las cosas por maldad, sino para protegerte. Para eso dice, pero ¿cómo voy a sacar esto? Dios dice, saca esto porque te va a terminar destruyendo. El pueblo amalecita siguió una y otra vez atacando. Atacó a todos los jueces, atacó a Saúl, atacó a David y siguió atacando hasta que apareció en el palacio de un rey persa. Después de que Babilonia somete al pueblo de Dios, mirá cuántos años pasaron, ¿no? Cientos de años pasaron y seguían los amalecitas vivos y reorganizándose, armándose, llenando Satanás más corazones de maldad y de odio contra el pueblo de Dios. Aparece
la reina Esther. Y todo por ahí conocemos la historia de la reina Esther, que si le pregunto a los chicos seguramente se acuerdan de la horita feliz, todas las veces que se ha hablado de la reina Esther. Pero aparecen los amalecitas también acá. Es increíble, ¿no? Ya no estaban en el desierto, ese pueblo ladrón, aguerrido, disfrazado, ellos se disfrazaban con calaveras, con esas cosas. No. Ya estaba como ministro del rey persa, de Jerjes. Asuero tenía dentro de sus filas a descendientes de Agag. Mirá vos hasta dónde llegó. La maldad se había metido ahí y estaban dentro de los persas que habían dominado a los babilónicos. Y estaban ahí. ¿Y qué hizo? Había un judío, ¿cómo se llamaba el judío? Mardoqueo. Venía Mardoqueo y Amán, que era descendiente de los amalecitas, es increíble. A mí me encanta por ahí estudiar la Biblia en esta forma, porque podés entender cómo el mal sigue y cómo Dios sigue buscando gente que tenga un corazón entregado, como el de Esther. Y vos decís, ¿cómo puede ser una mujer salvar al pueblo de Dios cuando era machista la cultura hebrea? Sí, la cultura hebrea era así, era muy machista. Y Dios les demuestra de que no solamente el hombre, sino también la mujer. Y usa a una mujer para meterse en el medio de el poder político del planeta, que eran los persas, eran grandísimos. Así que se mete ahí Amán y quiere matar a Mardoqueo, entonces le hace una tramoya al rey para que le firme un decreto para matar a todos. ¿Y qué pasa ahí con Esther? Esther, una huérfana, mujer judía, que estaba dentro del palacio del rey. Una mujer que ella entrega su corazón a Dios. ¿Y qué usa Esther? Lo que dice siempre cuando yo digo esto me acuerdo de Moana, las armas que usa Dios para la destrucción de las fortalezas. Orar, ayunar, estudiar la Biblia, ofrendar, darse, vivir con manos abiertas. Esas son las armas. ¿Y qué hizo Esther? Le dijo a todo el pueblo, hagan eso, oren, ayunen, den. ¿Por qué? Porque yo voy a jugar mi vida, porque ella sí iba a entrar al palacio en un tiempo donde ella no podía entrar, así que la podían matar. Digo, no me importa. Y ahí sale la frase en Esther 4:16. Dice, le pide que ayunen, que oren, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Eso lo dice Esther, una mujer, una huérfana, dice, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la ley que había en ese momento, el decreto que había hecho promulgar Amán era matar a todos los judíos. Y como ella era judío, también ella. Y ella se presenta ante el rey a pesar de todo. Y cuando Dios encuentra a alguien con esa firmeza en el corazón, con ese deseo de agradarlo a Él, de levantar las manos, entonces Dios se glorifica y frena y mata y echa fuera el espíritu de Amalek. Quiere decir que si vos hacés como Moisés, levantá las manos en equipo, si vos hacés como Esther, que usa las armas, o hacés como Samuel, que matás de raíz. O fíjate que Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, arrancalo. Es así de drástico, ¿no? Señor, sí, ¿por qué preferir entrar tuerto y no que te vayas al infierno con los dos ojos? Es preferible cortarse la mano si tu mano te hace pecar. Eso es hacer. Ojo es mirar. Tu pierna, si te llevan al lugar donde no tenés que estar, dice, cortátela así. No, con una patita no vas a ir a esos lugares. Es mejor ir al cielo con una pierna a ir al infierno con las dos piernas. Bien, eso es lo que dice la Biblia. Por eso dice Dios que Él da las posibilidades y Él siempre va a darte la segunda oportunidad para arrepentirte y volver a sus pies. Siempre, siempre, hasta el último segundo de vida Dios le da. No va a ser como a Saúl, que le dijo, ya está, ya fuiste. No, Dios hoy, Cristo nos dijo, todos los días de tu vida podés arrepentirte y volver a Él. Tal vez yo me vaya de esta vida sin ver que se arrepientan gente que amo o que conozco. No, que amo, sí. Tal vez no lo vea yo,
como Mabel decía, yo quiero ver a Yara casada, yo quiero ella se fue y no lo vio, pero yo tal vez me vaya sin ver a otros que se conviertan como mis hijos, como mi familia, como gente que yo amo, pero hasta el último día Dios les va a dar la oportunidad a cada uno de que se arrepienta y se vuelva a sus pies. Así que no debo traer a vivir conmigo a Agag, no lo traigas. Lleva la luz a cada rincón de tu carácter, a cada rincón de tu carácter, de tu corazón, lleva la luz de Cristo. No alimentes lo que Dios te pidió que cortes, que mates, no lo alimentes y matalo. ¿Por qué? Porque el mal no se va solo, hay que erradicarlo. No te justifiques, porque somos genios en justificarnos. No te justifiques ni negocies con lo que el Espíritu Santo te mostró de que no tiene que estar ahí. Por eso debemos ser fieles, como decía Esther. A pesar de, lo haré igual. Saben, hay una historia que escuché el otro día que me encantó. Había un pelado que tenía una casa hermosa en la comarca andina. Y era grande, era hermosa, y vino un gringo a querer comprársela. Y dijo, te la compro y te doy un montón de plata. Y el pelado dijo, no te la vendo. Y a los 2 o 3 días volvió otra vez y te doy más plata. Y no la vendo porque esta casa es muy importante para mí, tiene muchos recuerdos. Entonces venía otra vez el gringo y le decía, te compro, y le duplicó la plata. No. Y después lo dejó pasar un tiempo y volvió y cada vez le daba más plata por esa casa. Y el pelado decía, no, esta casa tiene muchos recuerdos. Y un día apareció con una nueva oferta. Y le dice, gringo le dice, señor, yo no te voy a comprar la casa, pero te voy a comprar un clavo. Bueno, te voy a comprar ese clavo que está en la pared. Dice, bueno, dale. Entonces trajo un escribano, hicieron un boleto de compra-venta, dice, ese clavo es mío. Entonces se fue. Y al tiempo vino y trajo una cajita. Trajo una cajita con una foto de flores y que decía, decía, mío, muchas gracias. Decía, y tenía una foto de flores, decía mío, muchas gracias, y era una cajita. Así que vino, pidió permiso y la colgó ahí. Y al tiempo entró a echar olor, y mucho olor. Entonces el pelado le iba a sacar y se acordó de que eso no era de él. Entonces llamó al señor para decirle que lo saque. Y el señor vino con el escribano, con el boleto, y con la policía le dijo, no, porque eso ya me lo diste, eso es mío. Lo que vos me diste ya no es tuyo, así que eso es mío. Y se hizo tan insoportable el olor que ya no se podía estar ahí adentro. Así que agarró, lo fue a buscar al señor y le dijo, mirá, te vendo la casa por esa cantidad. No, ahora te doy la mitad de lo que vale. Y al señor no le quedó otra que vender su casa porque ya era insoportable el olor. Vendió su casa y perdió todo. ¿Por qué? Porque concedió un clavo nada más que le das al enemigo. Él va a aprovechar su inteligencia que tiene, muchos años, para terminar de voltearnos. Así que tenemos que estar atentos a todas las cosas, porque el enemigo viene camuflado, no viene rojo con cuernos, no, viene camuflado en cosas buenas, en cosas que nos gustan, en cosas que son agradables, y sobre todo con cosas que los demás no ven, porque así es la ley del pecado. La ley del pecado empieza con que es solamente visible para Dios. Después es visible para Dios y para mí. Y si yo sigo, cuando es así, ya tengo una consecuencia grande porque ya lo sé. Entonces es visible para Dios, para mí. Y después termina siendo visible para Dios, para mí y para los demás. Y cuando es para mí, para Dios, para los demás, estoy siendo piedra de tropiezo, ahí puede ser de que Dios me diga, te dejo. Y arreglátelas. Lo dice la Biblia, lo digo yo. Así que lo que leímos, lo que dije yo al principio de 1 Samuel 15 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Acuérdense lo que había dicho Saúl. No, todos estos animales los trajimos para hacer ofrendas y sacrificios para tu Dios, le dijo. Y le dice, ay, Saúl, esto es una costumbre que es parte del rito del pueblo, pero ¿se agrada a Dios en eso? Dice, ciertamente se agrada a Dios, el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y ahí le dice Dios, ¿no?, a él: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. La obediencia completa a Dios es la que nos da libertad, victoria y paz. Una obediencia a medias es desobediencia total a Dios. Así que no demos ni un clavo de nuestra casa, de nuestro corazón al enemigo. Cuando Dios nos muestra a veces que nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, a veces nuestra envidia, nuestras emociones, nuestros pensamientos nos llevan al pecado, tomemos la rienda, digamos: Señor, me acabas de decir de que esto lo tengo que desechar, lo tengo que erradicar, amén, me cuesta. Entonces, ¿qué hizo? Hacé como hizo Moisés: pedí a tus hermanos, confiésense, ayúdense, perdónense, dijo la palabra, ¿no? Buscá a los hermanos para que te ayuden a levantar las manos, a adorar a Dios, y que te ayuden a levantar tus ojos para verlo a Él, y ahí vas a poder vencer. Yo durante toda mi vida he luchado con muchas cosas, muchas las he vencido, y otras muchas no, porque me falta todavía entregárselas al Señor, y que por eso es necesario siempre en la confesión, ¿no?, y buscar la ayuda del otro, para poder soportar los embates de Amalek y Agag. Así que pensemos, ¿no? ¿Hay algún Amalek en tu vida o en tu familia o en tus alrededores? ¿Hay algún Agag que tengas vivo en tu corazón? ¿Estás obedeciendo completamente lo que dice la palabra de Dios o a medias? Y sos selectivo. Esas son las preguntas tarea para el hogar. ¿Está todavía Amalek cerca tuyo? ¿Tenés algún Agag en tu corazón? ¿Estás obedeciendo a Dios? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por haber abierto las Escrituras, por habernos dado tu palabra, por haber abierto nuestro entendimiento, Señor. Padre, aquí tienes, como decimos, tierra fértil para que tu palabra dé el fruto y cumpla el propósito por el cual es enviada. Aquí estamos, Señor. Te ruego que reveles a nuestras vidas todas aquellas cosas, Señor, los amalecitas o los Agag que todavía tenemos dentro para poder destruirlos. Y te pedimos ese denuedo, esa fuerza, esa valentía, coraje que da tu Espíritu Santo para poder desecharlas y erradicarlas de nuestras vidas, de nuestro corazón. Padre, te pedimos también por nuestras familias, por nuestros hermanos, que también, Señor, les des la posibilidad de poder llegar a tus pies, arrepentirse. Revélate a sus vidas, Señor. Pon palabra en nuestras bocas o sella nuestras bocas para que no seamos de tropiezo, Señor. Te ponemos todo nuestro ser delante de ti. Es tuyo, Señor. Te reconocemos como el único dueño, Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas y como nuestro Rey de justicia. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a cada corazón que ha recibido esta palabra en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, venga tu reino sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.